La noche era fría, pero no por el clima. Era una sensación que venía desde adentro, como si el aire mismo estuviera podrido. Yo, Luis, vigilante nocturno de profesión y sobreviviente de demasiadas cosas, había aceptado este trabajo sin saber realmente en qué me metía. El centro comercial se llamaba Plaza El Sol, ubicada en las afueras de la ciudad de Toluca, Estado de México. Había sido construida sobre lo que antes era un panteón municipal abandonado a mediados de los años 80. Algunos decían que fue una decisión mala, otros aseguraban que fue un error histórico, pero todos coincidían en algo: ese lugar no estaba limpio. Cuando llegué esa primera noche, todo parecía normal. Las luces del techo parpadeaban, sí, pero eso era común en edificios viejos. La recepción estaba cubierta de polvo, con carteles despegados y sillas volcadas. El lugar olía a humedad y a algo más, como a tierra mojada, aunque estábamos dentro de un centro comercial. «Bienvenido», Luis, me dijo Daniel, el encargado de seguridad que me entrenaría durante 3 días. Daniel era un hombre mayor, de unos 60 años, piel curtida y mirada cansada. Me dio un uniforme, una linterna y una radio con batería de repuesto. «¿Por qué cerró este lugar?», le pregunté mientras caminábamos por el primer nivel. Él se detuvo, miró hacia atrás como si alguien pudiera escucharlo y luego susurró: «Aquí penaron muchas personas, Luis, no solo en el panteón, sino después. Hubo sacrificios, desapariciones. Hasta un niño pequeño se perdió aquí hace 10 años y nunca apareció. Nadie habla de eso porque duele, pero esto no es solo un edificio vacío, es una boca abierta que respira en la oscuridad». No le di mucha importancia al principio. Escuché historias así en otros trabajos, pero conforme pasaron las horas, empecé a sentir que el lugar tenía vida propia. Al terminar el turno, Daniel se fue sin despedirse. Yo me quedé solo, con mis llaves, mi linterna y un silencio tan denso que me costaba respirar. Me senté en la oficina de seguridad, conecté las cámaras y revisé las zonas comunes. Todo estaba tranquilo, hasta que noté algo extraño en la zona de cines. En el tercer nivel, una figura borrosa cruzaba frente a una cámara, luego otra y otra más. Pensé que eran fantasmas digitales, errores técnicos, pero cuando amplié la imagen, vi que no eran sombras ni reflejos, eran personas, o lo que alguna vez fueron personas. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba risas infantiles provenientes del área de juegos. Sonaban felices, pero había algo mal en ellas, como si estuvieran fingiendo alegría para engañarme. A la mañana siguiente, Daniel no regresó, ni al día siguiente, ni al otro. Decidí seguir adelante. Necesitaba el dinero. Además, quería saber qué demonios estaba pasando allí. Comencé a explorar el lugar. Encontré una puerta detrás de la tienda de deportes que no aparecía en ningún plano del edificio. Estaba oxidada, con un candado roto. Adentro había un túnel descendente, como una escalera empotrada que llevaba a una especie de sótano antiguo. Bajé. El aire era peor allá abajo. Olía a carne quemada y flores marchitas. Mis manos temblaban mientras iluminaba el camino con la linterna. Las paredes estaban húmedas, llenas de marcas de uñas, y en medio del cuarto había un altar, hecho de piedras y huesos pequeños. Uno de los huesos tenía grabado un nombre: Sofía. Sentí un escalofrío. Recordé haber leído en algún periódico local que una niña llamada Sofía desapareció cerca de Plaza El Sol en 2007. Su cuerpo nunca fue encontrado. Estaba a punto de salir corriendo cuando escuché un susurro cerca de mi oído. ¿Te gustan los cuentos? Me di vuelta, pero no había nadie. Solo el eco de mi propia respiración. Esa noche,
Las cámaras mostraron imágenes inquietantes. Un hombre, vestido con traje negro, caminaba por los pasillos, arrastrando algo pesado. Una mujer de cabello largo y blanco entraba y salía de los baños sin hacer ruido. Y en la plaza central, un grupo de niños corría entre las fuentes secas, riendo, jugando, como si nada hubiera cambiado. Pero lo peor vino al día siguiente. Encontré una nota escrita a mano en la oficina. Decía: «Sal mientras puedas. Ella ya te vio. No sabía quién la había dejado. No había huellas, ni manchas, ni signos de que alguien hubiera estado allí. Solo aquella frase escrita con una letra irregular, como si quien la escribió lo hiciera con prisas, con miedo». Y entonces, la primera víctima sucedió. Un vagabundo fue encontrado desairado del techo del cine número 5. Tenía los ojos abiertos, completamente negros. Sus labios estaban cosidos con hilos gruesos, y en su pecho, grabado con un cuchillo, decía: «Ahora soy parte del espectáculo». La policía no investigó mucho. Dijeron que era un sacrificio, pero yo sabía que no. Aquello era una advertencia para mí. Desde ese día, comencé a escuchar voces con más frecuencia. Algunas suplicaban ayuda, otras me insultaban. Una voz femenina repetía constantemente: «Luis, ¿por qué viniste?». Y lo peor es que cada noche, al revisar las cámaras, veía cómo la misma persona aparecía en diferentes lugares del centro comercial, pero no era cualquiera, era yo. Yo caminaba por los pasillos, pero yo estaba sentado en la oficina. Yo subía las escaleras, pero yo estaba durmiendo. Yo escribía notas, pero mis manos estaban quietas. Era como si algo estuviera usando mi cuerpo, mi forma, mi identidad para atraer a otros. Entonces entendí, este lugar no solo estaba maldito, era consciente, y yo era su nuevo anfitrión. No podía dormir. No después de verme a mí mismo caminando por los pasillos del centro comercial en las grabaciones. Era imposible, pero estaba allí. Mi cara, mis movimientos, incluso la manera en que siempre me rascaba el brazo izquierdo cuando estaba nervioso. Pero yo no había salido de la oficina. Lo sabía porque había estado despierto toda la noche, con los ojos clavados en las pantallas, viendo cómo esa versión de mí vagaba sin rumbo, como un autómata. Esa mañana decidí revisar los archivos que habían quedado abandonados en una caja de cartón detrás del escritorio de seguridad. Eran documentos antiguos del centro comercial, contratos, reportes de mantenimiento y algo que me puso la piel de gallina: un diario personal. El diario pertenecía a un hombre llamado Jorge Mendoza, exvigilante de Plaza El Sol. La última entrada decía: «Ella me está usando. No puedo detenerla. Me dice qué hacer, qué decir, hasta qué sentir. Ya no soy yo. Ella vive dentro de mí. Si alguien lee esto, por favor, no te quedes. Sal antes de que sea demasiado tarde». La fecha era del 14 de abril de 2016. Hacía casi 7 años. Y lo peor es que al final de la página, escrito con una letra completamente diferente, alguien había agregado: «Él ya no existe. Ahora soy yo quien espera». Guardé el diario temblando. Mis manos sudaban. Sentía un nudo en el estómago. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? ¿Y por qué ahora parecía haber elegido otro cuerpo? Decidí buscar más información sobre Jorge Mendoza. Encontré su nombre en una noticia antigua de un periódico digital local. Había sido encontrado extinto en uno de los baños del centro comercial, con una sonrisa dibujada en el rostro hecho con una guillotina. Nunca se encontró al responsable, pero ahora todo tenía sentido. Él no fue liquidado,
fue reemplazado. Esa noche hice lo que nunca había hecho. Apagué todas las luces del edificio. Quería ver si algo aparecería sin la protección artificial de la electricidad. Las cámaras seguían encendidas, así que grabarían todo. Al principio, solo hubo silencio. Un silencio tan denso que dolía. Luego comenzaron los susurros. Primero bajos, como un murmullo lejano, pero poco a poco fueron subiendo de volumen, convirtiéndose en voces claras, distintas, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo, en diferentes idiomas y tonos. Luis, ven con nosotros. ¿Por qué luchas? Ya eres parte del juego. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza. Sentí un dolor punzante detrás de los ojos, como si alguien estuviera intentando arrancármelos con alfileres calientes. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba involuntariamente. Y entonces apareció ella, una figura alta, envuelta en un vestido blanco y raído, con cabello largo y negro como el carbón. Sus ojos brillaban con una luz verde enfermiza y su boca se curvaba en una sonrisa inhumana, demasiado grande, como si fuera una herida abierta. «Hola», Luis dijo con una voz dulce, melosa, pero cargada de maldad. «Te he estado esperando. Intenté hablar, pero no pude. Mi garganta se sentía cerrada, como si algo invisible me estuviera estrangulando lentamente. Soy Sofía», continuó. «Antes vivía aquí, antes de que construyeran este lugar. Yo fui la primera que no pudo salir». Sus palabras hicieron eco en mi mente. Recordé la nota con su nombre en el altar bajo la tienda de deportes. Recordé la historia de su desaparición. Recordé las risas infantiles que había escuchado desde mi primer día. «Yo no quería hacerles daño», susurró ella, acercándose. «Solo quería jugar. Pero ellos no entendieron. Me enterraron viva. Me olvidaron. Y ahora quiero compañía». Se inclinó hacia mí, rozando mi mejilla con dedos fríos como el hielo. «Tú serás el siguiente», dijo. «Serás mi nuevo hogar», grité, pero ningún sonido salió de mi boca. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, paralizado, mientras ella extendía sus brazos y sus ojos brillaban con intensidad. Entonces desperté. Estaba en la oficina de seguridad, con la radio encendida y estática llenando el aire. Afuera, las luces del techo parpadeaban frenéticamente. Miré las cámaras y me di cuenta de que todas habían dejado de grabar a la misma hora, las 2:47 a.m. Nunca había visto esa hora exacta en las grabaciones. Revisé la puerta de la oficina. Estaba cerrada por dentro. Sin embargo, había huellas de barro fresco en el suelo, como si alguien hubiera entrado y salido sin hacer ruido. Decidí llamar a la policía. Marqué el número, pero nadie contestó. Solo escuché una voz femenina cantando una canción de cuna en español antiguo, una melodía que reconocí de inmediato. Era la misma que había escuchado en sueños, la misma que se repetía en bucle en la grabación del micrófono oculto que había instalado días atrás. No podía quedarme allí. Tenía que escapar, pero también tenía que saber más. Fui directo a la biblioteca municipal. Necesitaba encontrar registros históricos del lugar donde se construyó Plaza El Sol. Me tomó horas revisar libros antiguos, mapas y artículos periodísticos, pero al fin encontré lo que buscaba. Antes de convertirse en un centro comercial, ese terreno fue un cementerio municipal conocido como El Calvario, donde se enterraba a los desconocidos, los pobres y los marginados. Durante décadas, miles de cuerpos fueron sepultados allí sin identificación ni ceremonia.
Pero en los años 70, una serie de desapariciones inexplicables llevaron a que se investigara el lugar. Un informe policial de 1975 mencionaba que varios niños habían desaparecido cerca del cementerio. Todos tenían entre 5 y 10 años, y todos habían sido vistos por última vez jugando cerca de una tumba específica, la de una niña llamada Sofía. La leyenda urbana decía que Sofía no había muerto naturalmente, que había sido víctima de un ritual satánico llevado a cabo por un grupo secreto que creía que los cuerpos de los inocentes podían servir como puertas para otros planos de existencia. Decían que su alma no descansaba, que se alimentaba de los recuerdos de los vivos, de sus emociones, de sus miedos. Era real, y ahora estaba en mí. Regresé al centro comercial esa misma noche, armado con grabadoras, sensores de movimiento y una Biblia que había comprado en una librería religiosa. Necesitaba pruebas, necesitaba entender, necesitaba expulsarla, pero nada funcionó. Las grabadoras se sobrecalentaron y se rompieron. Los sensores se activaron solos, mostrando presencias que no existían, y la Biblia simplemente desapareció. No la toqué, no la moví, pero cuando regresé a la oficina, ya no estaba. Lo peor fue cuando comencé a escuchar mi propia voz hablando desde otra habitación. ¿Por qué luchas, Luis?, decía. Esto es inevitable. Corrí hacia la fuente del sonido. Era mi voz, sí, pero sonaba hueca, vacía, como si fuera una grabación distorsionada. Entré al baño del segundo nivel y me vi a mí mismo frente al espejo, pero no era yo. Mis ojos estaban completamente negros. Mis labios se movían solos, formando palabras que no pronunciaba. Y detrás de mí, en el reflejo, apareció Sofía, sonriendo. «Él ya es mío», dijo ella. Y entonces, el espejo se rompió. Trozos de cristal volaron por el aire, cortándome la cara y los brazos. Sangraba, pero no sentía dolor. Solo una frialdad que se extendía por mi cuerpo, como si la vida me estuviera siendo drenada poco a poco. Caí al suelo, mareado, con la visión borrosa. Y antes de perder el conocimiento, escuché una voz que me susurraba al oído. «Bienvenido a casa». Desperté en la oficina de seguridad. No sabía cuánto tiempo había pasado. El reloj marcaba las 4:17 a.m., pero no estaba seguro si era la misma noche o ya había transcurrido un día completo. Mi rostro estaba lleno de pequeños cortes. Mis manos temblaban y mi respiración era entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros sin detenerme. La puerta estaba abierta. Nunca la dejaba así. Me levanté con dificultad, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo pesaba toneladas. Mis pensamientos estaban nublados, como si una niebla mental me impidiera recordar con claridad lo que había sucedido. Pero había algo peor. Sentía que ya no estaba solo dentro de mí mismo, como si ella estuviera ahí, observando desde adentro. Revisé las cámaras. Las imágenes eran incoherentes. Flashes de movimiento, sombras borrosas, figuras que aparecían y desaparecían sin lógica. Y en una grabación del área de juegos infantiles, vi algo que me heló la sangre. Yo estaba allí, pero no era yo, era mi cuerpo. Sí, pero mis ojos estaban completamente negros. Mis labios curvados en una sonrisa anormalmente amplia. Estaba arrodillado frente a uno de los muñecos gigantes de peluche y le susurraba algo al oído. Luego se dio vuelta lentamente y miró directamente a la cámara. «Ya está listo», dijo mi voz, pero no era mi voz. Era más baja, más oscura, como si viniera desde muy adentro, desde otro lugar. Apagué las pantallas. Ya no quería ver más. Me sentía como un prisionero dentro de mi propia mente,
Consciente de que algo más tenía control sobre mi cuerpo, cuando yo no estaba alerta, decidí huir. Tomé mis cosas, guardé el diario de Jorge Mendoza y salí corriendo hacia la salida principal. Pero algo me detuvo antes de llegar. Una niña estaba parada frente a mí. Sofía. No llevaba el vestido blanco esta vez. Ahora usaba un uniforme escolar azul y blanco, con trenzas perfectas y zapatos brillantes. Parecía real, como si fuera una alumna cualquiera de primaria. Pero sus ojos, esos ojos seguían siendo verdes, brillantes, enfermizos. ¿A dónde vas, Luis?, preguntó con voz dulce. Acabamos de empezar a jugar. Traté de gritar, pero mi boca no respondió. Mis piernas tampoco. Estaba paralizado, atrapado por esa fuerza invisible que ahora habitaba dentro de mí. Mira, continuó Sofía, señalando hacia atrás. Ya están llegando más. Miré hacia donde indicaba y vi una fila de niños saliendo de las tiendas abandonadas, de los cines vacíos, de los baños cerrados. Todos llevaban uniformes escolares. Todos tenían los mismos ojos verdes. Todos sonreían igual. Uno de ellos extendió su mano hacia mí. Te toca ser el nuevo vigilante, dijo. Intenté retroceder, pero no pude. Sentí un frío intenso subir por mi espalda, como si miles de agujas me estuvieran atravesando la piel. Caí de rodillas mientras escuchaba un grito dentro de mi cabeza. Era mi voz, gritando, rogando, suplicando que me dejaran salir. Pero nadie podía ayudarme. Solo quedaba una cosa por hacer. Con lo poco que me quedaba de voluntad, corrí hacia la oficina de seguridad y tomé la grabadora que había traído para registrar cualquier anomalía. La encendí y comencé a hablar. Si alguien encuentra esto, no vengan aquí. Este lugar no es normal. Es una prisión de almas perdidas. Yo fui el último vigilante humano. Ahora soy parte de ella. Ella vive dentro de mí. Sofía, la niña que nunca pudo salir. Y no permitirá que ninguno de nosotros lo hagamos. De repente la grabadora comenzó a fallar. Se escucharon ruidos extraños, como si alguien estuviera hablando al revés. Luego, una voz diferente a la mía salió del aparato. Él ya no existe. Ahora soy yo quien espera. Y entonces todo se volvió negro. Esta historia fue grabada por Luis, último vigilante nocturno de Plaza El Sol. Su cuerpo fue encontrado semanas después, en el sótano del centro comercial, con una sonrisa cosida en el rostro y los ojos completamente negros. Hasta hoy, ningún empleado de limpieza, policía o investigador paranormal ha regresado con vida tras entrar al edificio. ¿Tú te atreverías a entrar? ¿Te gustan los cuentos? Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.